Arquidiálogos. Un espacio para compartir, interactuar y repensar arquitectura. Invitados y temas relevantes, arquitectas, ganadores de Bienal, jóvenes arquitectos, galardonados, proyectos públicos y privados. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos y a todas los que están conectados para ver este arquidiálogo de esta semana. En esta ocasión nos encontramos con el arquitecto Max Betancourt, quien actualmente es consejero, es miembro del Consejo Directivo del Colegio de Arquitectos. Él se encuentra en la Vicepresidencia de Asuntos Académicos, como consejero de la Vicepresidencia de Asuntos Académicos, y quien pues tiene una gran trayectoria que justo me toca y me convoca a hablar un poco sobre él, su semblanza, y antes de empezar la presentación sobre sustentabilidad. El arquitecto Max Betancourt Suárez es arquitecto egresado por la Universidad La Salle en 1978 con mención honorífica, especialidad y maestría en restauración de monumentos y premio como mejor estudiante a nivel nacional. Ha participado en una gran variedad de proyectos de diferentes escalas a nivel nacional e internacional, entre los que destacan como asociado del arquitecto Ricardo Legorreta y responsable de diversos proyectos, proyecto integral y dirección de obra Club Intra-West en Zihuatanejo, Guerrero, asesor y socio del despacho LCM Free, dirigido por el arquitecto Fernando Romero, autores del proyecto Plaza Carso Polanco y Museo Sumaya, socio y director de proyectos en su empresa constructora BAI SADCB. Asimismo, destacado en el campo en la docencia. Entre los reconocimientos obtenidos destaca el premio Fratello, otorgado por la Facultad de Arquitectura de la Universidad La Salle por su destacada trayectoria en la conmemoración de los 50 años de la Escuela Mexicana de Arquitectura. Pues con usted dejo al arquitecto Max Betancourt para que se presente y nos vaya contando un poquito sobre él y también sus proyectos y el tema que nos convoca, que es la sustentabilidad. Adelante, Max. Pues muchas gracias, Alejandro, por la invitación, por la presentación. Buenas tardes a todos y pues aquí estamos en esta sesión de arquidiálogos que me entusiasma mucho, precisamente por lo mismo, que es un diálogo con todos ustedes, quienes, aunque estemos ahora en forma virtual, vamos a tratar de hacer que este diálogo funcione de manera cordial. Estoy para platicarles sobre aquellos temas que a ustedes les inquieten, del tema que elegí presentar como un tema de base, ¿verdad? Pero como es un arquidiálogo, podemos hablar de cualquier tema que ustedes quieran que hablemos relacionado con la arquitectura. Por eso le puse a la plática, hablemos de sustentabilidad. Es un tema que tuve que preparar como miembro del Consejo Académico del Colegio de Arquitectos para la Universidad del Valle de México, y que entre más lo medito, independientemente de ver la presentación, más me llama la atención lo presente que está este tema y lo útil que es reflexionar al respecto y hablar sobre él, ¿no? Entonces, no sé aquí cómo podemos ir pasando las imágenes. Gracias. Sí, en lo que comparten pantalla, pues justo, como bien comentaba Max y yo al principio, pues esta fue parte de una de las actividades del Colegio de Arquitectos. Pues ya se ve. Adelante, Max. Muy bien. Si van teniendo algún comentario por vía Facebook, aquí te voy a interrumpir un poquito para ir armando la charla. Adelante, Max. Claro que sí, son 88 imágenes. Pues siempre las imágenes valen la pena, pero siempre valdrá más la pena el diálogo y las respuestas que yo pueda dar o que uno pueda dar a las preguntas y los comentarios que se vayan presentando. Encontré estas definiciones hablando ya del tema sobre lo que es sustentable y lo que es sostenible, y entre más las medito, más llego a una conclusión muy sencilla.
Voy a ir pasando las imágenes, ¿no? No voy a ponerme a leer lo que ya está escrito ahí. Estos son definiciones y párrafos que se pueden encontrar ustedes mismos, ven en la pantalla en dónde, ¿no? Pero a través de las imágenes creo que es más fácil ir explicando cuáles son las diferencias que yo aprecio entre lo que es sustentable y lo que es sostenible. A mi modo de ver, lo sustentable es el ejemplo que nos da la naturaleza, ¿no? Lo sustentable es aquello que se mantiene por sí mismo en un sistema muy autónomo, muy automático, muy de millones de años que tiene de historia nuestra naturaleza y nuestro universo. Y a mi modo de ver, lo sostenible es aquello que tiene que hacer el hombre. Y cuando estaba yo preparando estas imágenes y esta conferencia, fui a ver a mi papá, que por cierto es ingeniero y es arquitecto también, tiene 99 años, y de repente se le empezó a dificultar andar con su andadera de rueditas, que ahí se ve a la izquierda una parte, y con la andadera de patitas, pues también se le dificultaba andar en la arena, en la playa o en los empedrados, ¿verdad? Y entonces ahí es donde empecé yo a tomar conclusiones de las diferencias entre lo que es sostenible, lo que es sustentable, ¿no? Sostenible es más la mano del hombre en la naturaleza, en las obras de arquitectura, en nuestra vida diaria. Por ejemplo, sustentable es nuestro organismo. Nosotros no tenemos que darle órdenes al sistema nervioso o al corazón o al aparato digestivo. Solito está procesando todos los distintos sistemas, valga la redundancia, procesos bajo los cuales el organismo está manteniéndose en vida. Y sin embargo, sostenible es algo como lo que están viendo, una andadera a la cual a alguien como mi padre se le ocurrió ponerle unos como patines para poder caminar en los pisos empedrados. Entonces, si estos conceptos los llevamos a nuestra forma de vida, a nuestra forma de ser y a nuestra forma de ser arquitectura, me parece que pasan a formar parte de un análisis muy importante que tenemos que hacer, primero como seres humanos y segundo como arquitectos, ¿no? Entonces, hacía yo este cuestionamiento hacia mí mismo, ¿no? ¿Las ciudades son sustentables o son sostenibles? Y definitivamente las ciudades son sostenibles. ¿Por qué? Porque no pueden vivir por sí mismas, necesitan la actividad del hombre. Se han empezado a gestar algunos experimentos, algunos de ellos son presentados como documentales o películas, en donde los seres humanos estamos empezando a través del cine de imaginar o visualizar qué pasaría si un día los seres humanos dejáramos de existir, ¿no? Y bueno, lo que pasaría es que la naturaleza empezaría a recobrar su espacio, su naturaleza misma, ¿no? Un ejemplo de adaptabilidad o de sostenibilidad es las benditas conferencias, como pongo ahí, ¿no? Ahorita a mí me evitó tener que tomar un auto y trasladarme hora y media para llegar a otro lugar y poderme instalar, y sin embargo pude caminar, llegar aquí al Colegio de Arquitectos, y aquí milagrosamente Sergio me pudo ayudar para que pudiéramos hacer posible esta presentación. También, y por otro lado, tenemos que considerar que la arquitectura se vuelve un marco para la naturaleza. Vamos a asumir una postura modesta y afirmar que la arquitectura pues, no es sustentable, es sostenible. Sin embargo, la arquitectura, como podemos apreciar en esta imagen, se vuelve un marco valiosísimo para poder apreciar la naturaleza. Hace rato que venía pensando en el tipo de conceptos que iba a plasmar o que iba a expresarles, recordaba esta imagen, ¿no? Decía, el arquitecto que diseñó esta ventana como un ojo, pues
la verdad que hizo una maravilla de obra arquitectónica, pero no se imaginó que la pudiéramos seguir disfrutando 300 años después, ¿verdad? Esta es la imagen de una fotografía de una hacienda muy bonita que está en Morelos, por ejemplo. Y así en el Internet pues siguen haciendo reflexiones o ensayos sobre lo que es sostenible y lo que es sustentable, pero ya en la práctica profesional hemos tenido experiencias como estas del Consejo Británico que les voy a platicar, que me parecen muy interesantes, en donde nos podemos dar cuenta cómo un edificio que construyó y diseñó el arquitecto Vladimir Caspé, que fue profesor de muchos nosotros hace años, porque ya lamentablemente no está con nosotros, pero que fue autor de grandes proyectos como el Liceo Franco-Mexicano, de los que están más a la vista. Él diseñó este edificio que en su momento fue uno de los primeros gimnasios en Polanco, ¿no? Y después de haber sido gimnasio, fueron las oficinas de DHL, lo recuerdo, y finalmente un día me hablaron del Consejo Británico y nos dijeron, oiga, pues estamos que compramos este edificio y tenemos que rehabilitarlo, renovarlo para que se convierta el Consejo Británico, que el Consejo Británico es como la embajada cultural de la Gran Bretaña en México, ¿no? Entonces revisamos el edificio diseñado por nuestro querido maestro, incluso estructuralmente, y resultó que las traves estaban muy reforzadas, incluso ya para después del sismo de 85, porque esto se hizo, como pueden ver, empezamos las actuaciones en este edificio en 1998, pero las columnas se tuvieron que fortalecer y tuvimos que retirar el agua de las celdas de la cimentación. Sin embargo, el haber hecho esto posible nos da una idea de la posibilidad de permanencia que tiene la arquitectura si la hacemos sostenible, si aplicamos este tipo de conceptos. Otro concepto que aprendí en este proceso, que fue un proceso de 16 años, en el sentido que en esa vida con la cual, a la cual yo tuve que ayudarle al Consejo para mantener activo el edificio sigue activo y sigue cumpliendo con muchísimas funciones, pero lo más increíble es que a partir de 1998, durante 16 años estuvimos remodelando el edificio para atender las nuevas necesidades del Consejo Británico, para seguir haciéndolo sostenible. Y otro punto interesantísimo que aprendimos, antes de seguir a la siguiente diapositiva, que ya me adelanté aquí, pero fue la valoración de los edificios en relación al carbono, ¿no? Ya desde entonces, en 1998, los ingleses me decían, vamos a ponerle al edificio todos los materiales que sean de México, porque estamos en una competencia en Gran Bretaña para hacer edificios fuera de Inglaterra que sean, pues ahora sí, que sostenibles, no utilizando materiales que vengan por barco y que consuman mucha energía y mucho desgaste en tiempo, muchos recursos, para llegar a un país en donde en ese país hay materiales que pueden resolver perfectamente las necesidades del proyecto que en aquel entonces hicimos realidad. Por otro lado, nos encontramos, me tocó ir a Oaxaca en finales del año pasado para un proyecto que nos están invitando a hacer allá, y nos encontramos esta fábrica abandonada, ¿no? Y dice uno, tanto concreto, tanto esfuerzo, tanto material ahí para que quién sabe qué vaya a pasar con estas estructuras. Es como triste, ¿no? A que se hagan estas inversiones y que después con el tiempo tiendan a tener un aroma a demolición. Parece que sí se va a utilizar parte de estas estructuras, sería una lástima que no se utilizaran. Fueron una fábrica de triplay, bueno, pero ahora están en un entorno diferente, en donde se pueden hacer muchas cosas con estas estructuras, y lo único que faltaría es la imaginación de los políticos y de los arquitectos para poder hacer realidad nuevos proyectos en estas estructuras, ¿no? Por otro lado, al otro lado de este lugar, me encontré con una triste realidad, ¿no? Ahora que aparezca en pantalla van a ver el río Atoyac en Oaxaca, ¿no? Después de ver estas estructuras abandonadas, ve uno el río
y resulta que el río tiene un mismo grado de abandono, ¿no? Y también, muy importante, hacer esta reflexión. Cuando vi yo esto, dije, bueno, no cabe duda que los seres humanos somos los únicos seres vivos que generamos basura. Entonces, tenemos que hacer también pues un alto en el camino y sopesar qué es lo que tenemos que hacer con nuestro modus vivendi, nuestro modo de vida. Hace algunos años me topé en YouTube la experiencia de una pareja de españoles que ellos presumían el hecho de que no consumían nada que no fuera producido por ellos, en el sentido de que no consumían botellas de plástico para el shampoo, ni consumían botellas de plástico o envases de plástico para los jabones o las pastas de dientes, sino que ellos las producían. Yo decía, o yo digo, yo afirmo, ¿no? Los animales no tienen que complicarse tanto la vida como nosotros. Por otro lado, vemos este tipo de situaciones en donde lo que iba a ser un aeropuerto, pues ahora parece, todo indica que va a ser un parque ecológico, ¿no? O sea, es hasta contradictorio que una obra tan importante que iba a ser para la Ciudad de México termine siendo un parque ecológico. ¿Hasta dónde, en qué nivel, después de toda la inversión que se hizo y que se terminó pagando a todas las personas que invirtieron? Y vemos que ahora es una zona totalmente inundada. Esta fotografía la tomé en ese mismo viaje al que iba a Oaxaca, y este es el aspecto que se veía en noviembre de lo que iba a ser este proyecto. Por otro lado, vemos esta imagen del Hotel Caleta, que fue todo un ícono del Acapulco tradicional, el Acapulco clásico, y pueden ustedes darse cuenta el estado en el que están las columnas, ¿no? Pues estas columnas nos ponen a pensar si el Hotel Caleta, o por lo menos esta enorme plataforma que se ve, es muy probable que se haya construido después, se siga sosteniendo por estos pilares de concreto, ¿no? Y es ahí donde vienen una vez más cuenta los conceptos de sustentabilidad y sostenibilidad, y qué bien vienen para tomarlos en cuenta en nuestro quehacer arquitectónico. Enfrente del Hotel Caleta, justamente enfrente, van a ver el contraste de paisaje. Hace muchos años se decidió que la isla de la Roqueta tenía que ser un parque nacional, y ha sido una bendición que sea un parque nacional, ¿verdad? Porque creo que no está en discusión ver cuál es la mejor solución para la isla de la Roqueta, si esto que estamos viendo o que se haya permitido la construcción de cualquier proyecto o hotel. Ahí cerca también, y cuando empecé a meditar sobre este tema, bordeando la costa de Acapulco, me encontré con esta imagen. Esta imagen es el embarcadero, se podría decir el garage para la lancha, la alberca de agua salada y el bar de lo que era la mansión de Mario Moreno Cantinflas en Acapulco. Y alguien se apiadó recientemente y se atrevieron a darle una mano de pintura a la escultura que Mario Moreno mandó hacer ahí. Tenemos que considerar este concepto de la no permanencia como un factor importante cuando estamos diseñando. Otro tema que me trae siempre muchas inquietudes es el pasear por México, y es algo que creo que debemos hacer continuamente los arquitectos. Este lugar que se llama Tupátaro, les recomiendo muchísimo que vayan a ver. ¿Por qué? Porque es el claro ejemplo de una arquitectura vernácula que nos da un ejemplo de una gran sostenibilidad, ¿verdad? Porque la capilla y la plaza, que está toda porticada, que ven ustedes ahí, creo que la siguiente imagen es el pórtico, no, es otro tema, pero
Más adelante van a ver otras imágenes de Tupátaro y cómo a mí me sirven estas imágenes de estos pueblos para hacer otros proyectos. Luego, visitando una oficina de abogados ahí en Paseo de la Reforma, me tocó poder tomar esta imagen, ¿no? Dice uno, bueno, ¿qué hacemos de repente con nuestra historia, con nuestros pueblos como Tupátaro, ¿no? Como el monumento a la independencia. Es decir, ¿por qué nos empeñamos en de repente no reconocer nuestra historia, no darle el valor que requiere el monumento al Ángel de la Independencia? Es una apreciación muy personal, pero que habla de sostenibilidad desde el punto de vista más abstracto, ¿no? De cómo podemos sostener nuestra historia, mantenerla viva, sin hacer este tipo de, pues yo no llamaría agresiones, pero este tipo de gestos ante nuestra historia. Si ustedes recuerdan imágenes del Ángel de la Independencia cuando recién se construyó, no había nada alrededor. Entonces yo creo que nos ha faltado un poco de sensibilidad a los arquitectos, a las autoridades, a los urbanistas en cuanto a este tipo de aspectos, ¿no? Nosotros, me refiero a mis hermanos y yo, empezamos a explorar el tema de la carpintería porque nos dábamos cuenta que los carpinteros eran los que más mal nos quedaban y empezamos con esta aventura de empezar a fabricar carpintería y hoy empezamos en 2007 y hoy estamos construyendo estructuras de madera. ¿Cómo llegamos ahí? Pues buscando soluciones para hacer arquitectura más sostenible, más racional, más empática, más acorde con el paisaje. Recuerdo en una conferencia que tuvimos, una arquitecta en Exposiac, me parece, decía, bueno, es que las obras son húmedas. En México las obras son húmedas. Y yo creo que también es otro tema que debemos pensar muy seriamente. Nuestras obras contienen demasiada agua, ¿no? Generamos, o más bien desechamos, utilizamos y desechamos mucha agua haciendo los colados de concreto, haciendo las mezclas, etcétera. Entonces, en el proceso que llevamos, estamos empezando a trabajar aquí, gracias a las videoconferencias, ahora se pueden hacer este tipo de imágenes. De repente se me ocurre apretar la pantalla para mostrar en qué estamos trabajando y estamos diseñando puentes como este. Este es un ejemplo, no es algo que hayamos hecho nosotros, pero es algo que vamos a empezar a hacer, que ya estamos haciendo, ¿no? Una imagen que también tuve la suerte de rescatar de una de las conferencias que ahora tenemos en el Colegio de Arquitectos, que invito a todos a que se conecten a nuestras o que participen en nuestras conferencias. Hay unas conferencias buenísimas. A mí me tocó estar en esta, que es precisamente sobre madera. Allí aparece la maestra, la arquitecta Karina, dando la conferencia, y esta imagen me pareció que tenía que volársela a ella, porque aquí nos damos cuenta, en la imagen de la derecha, lo que se tiene que hacer para producir el cemento o producir el acero. Y en la imagen izquierda nos damos cuenta de lo que tenemos que hacer para producir madera, que no es más que sembrar árboles y cortar árboles, pero siempre sembrar más árboles de los que cortamos, ¿verdad? Entonces, después de ver esta imagen y otra imagen de Karina en la conferencia que van a ver ahorita, no me quedó duda de que tenemos que repensar la manera de diseñar y de construir para hacer un mundo más sostenible y que nos parezcamos más a la naturaleza como un concepto de sustentabilidad. Aquí ustedes ven cómo nos decía Karina, ¿no? Nuestra maestra en la conferencia, ¿cómo puede tener más valor la madera? Así como siembra o como la imagen que van a ver ahora, que también se la volé a ella, ¿no? O sea, hay muchas maneras de usar los materiales y creo que en lugar de comprar madera de tarimas y polines para usarlos 10 veces, deberíamos los arquitectos empezar a pensar en otras formas de utilizar no nada más la madera, sino otros materiales, ¿no? Es una pena
regresamos a nuestro contexto histórico, vemos aquí cómo quedó el Palacio Municipal de Tlayacapan y bueno, vean nada más la estructura de acero que se tiene que hacer para preservar nuestros valores, ¿no? Ni hablar, que se tengan que hacer este tipo de obras para sostener nuestra historia, sostener nuestro patrimonio, es indispensable, es muy importante sostener, mantener nuestra historia, ¿no? Al precio que sea, sí, al precio que sea, ahorita van a ver otra imagen. A lo mejor ahí interviene mi deformación como arquitecto restaurador, ¿no? El arquitecto Legorreta me decía, Max, no te aceleres. Cuando hicimos San Ildefonso, por ejemplo, o intervinimos en el Colegio de Niñas, el mismo Museo de la Ciudad de México, ¿no? Pero la verdad es que sí tenemos que rescatar estos monumentos que recuerdan nuestra historia y hacen que nuestra sociedad sea sostenible, ¿no? Que si nuestra sociedad tenga esa historia es muy importante. Aquí, pues, finalmente en la siguiente imagen, ahí está una frase que ya es muy conocida, ¿no? Y ahí ven, por ejemplo, cómo estaban rescatando los frescos en el Palacio Municipal de Tlayacapan. Pero regresamos al pueblito este de Tupátaro, Michoacán, al cual invito, si no tiene nada que hacer este fin de semana, que vayan, ¿no? No vean nomás qué belleza. O sea, creo que está a los ojos de cualquiera este tipo de imágenes que reflejan una gran belleza, una gran sensibilidad de los arquitectos que han hecho, que han participado en la fabricación de estos pueblos, ¿no? Como van a ver ahorita el pórtico que está alrededor de la plaza de Tupátaro, ¿no? Y me gustaría que lo mantuvieran en la memoria porque luego les voy a presentar un proyecto que hicimos muy moderno para los foros de Televisa en Hermosillo, y yo lo que digo es que este tipo de arquitectura, este tipo de conceptos son los que nos llevan a ser arquitectura interesante basándonos en estos conceptos. Esta es la planta arquitectónica de Televisa. Esa especie de cortina que ven que va en el perímetro de la izquierda e inferior del edificio, para mí fue el pórtico de Tupátaro, pero en el siglo XXI, ¿no? Ahorita van a ver algunas imágenes y hay un patio por ahí entre la zona de administración, que es lo que está a mano izquierda de la imagen, hay un patio rectangular. Para mí, pues ese es el patio que nos ofrecen las construcciones de la arquitectura vernácula de nuestro país, ¿no? Pues ahí, este es un corte del edificio, esa transición, este es un edificio que se construyó en el desierto, no había nada alrededor, y a través también de un sistema constructivo que fuera responsable ante el clima, hace que el edificio sea más sostenible. ¿Por qué lo digo? Porque se eligió un material de construcción que es mucho más aislante que el tabique convencional o el bloque concreto celular. Y además, usando ese concreto celular en toda la envolvente y utilizando el pórtico, como lo ven a mano izquierda, se logró sombrear y darle temperaturas mucho más adecuadas al edificio con menos equipo. Esos tragaluces que ven con dientes de sierra son el patio colonial, pero cubierto con esos dientes de sierra, y es la zona de transición entre oficinas y producción. Este fue un modelo que realizamos para la construcción, para que entendieran las autoridades de Televisa cuál iba a ser el proceso constructivo. Y aquí van a ver este material, que es el celucreto, ¿no? Que es un material, pues no sé, espero que no sientan o piensen que soy vendedor de celucreto, pero la verdad es que es un material que tiene grandes cualidades térmicas y acústicas y que hace que, y esto es un dato real, que los equipos de aire acondicionado de este edificio de Televisa o del hotel que hicimos, algún hotel que hicimos en Zihuatanejo, del cual van a ver imágenes, el tamaño de los equipos de aire acondicionado y el consumo de energía
se redujo al 40%. Entonces, este es el pórtico de Tupátaro, pues esa es mi interpretación, ¿no? Entonces, es un pórtico, es un ambulatorio exterior que nos conduce a los áreas de estacionamiento, al mismo tiempo ahí donde se abre el telón, porque eran foros Televisa. Entonces, pues para mí, al mismo tiempo, esta cortina de aluminio que sirve para reflejar y rechazar los rayos del sol, es como una cortina que se abre para dar entrada al edificio, ¿no? Aquí van a ver otra imagen, el edificio, pues ya como un gesto muy literal, lo pintamos de la arena que nos encontramos ahí, del color del desierto. Y bueno, aquí se ven estas ondulaciones del pórtico estilo Tupátaro, pero del siglo XXI, ¿no? Y atrás se ve la fachada principal, por esas rendijas que se abren, las personas que se estacionan entran y salen al edificio, ¿no? Aquí se ve el pórtico en su interior. Estas son las vistas nocturnas. Este es el patio interior, ¿verdad? Este es el patio en donde la zona administrativa que está a la derecha, en un nivel más alto y de acceso, sirve para que el personal administrativo tenga sus reuniones de trabajo con el personal de producción que estaría a mano izquierda, en nivel menor todavía, y los grandes foros, que son unos foros que la verdad aquí entre nosotros creo que han sido los mejores foros, o al menos los más modernos que tiene Televisa al día de hoy, se encuentran ahí al fondo de este edificio. Ahí se ve el mismo patio iluminado con estos tragaluces que dan al norte, y estas son las imágenes hacia el desierto de Sonora. Estas son las oficinas, y esta es una imagen más del pórtico, ¿no? Ahí se ve el acceso al edificio. Regresando a la madera, recientemente nos pidieron una estructura para un restaurante en Cancún, y pues nos pidieron que fuera de madera, y bueno, se nos ocurrió hacerla aquí en la Ciudad de México y la mandamos empaquetada. Y la verdad es que ese equipo de gente que ven ustedes ahí con esos andamios, aunque mandamos las instrucciones muy precisas de cómo se tenía que instalar, el proceso fue tan preciso, tan ordenado, que estoy seguro que ni siquiera vieron las instrucciones, ¿verdad? Subieron, montaron la estructura. ¿Y por qué la presumo y por qué la muestro? Porque es una estructura que se puede desarmar y se puede llevar a otro lugar. Esta estructura se montó en menos de una semana. Y ahí está el equipo de gente. No mandamos técnicos de México con chalecos y cascos, que es como debía de ser, ¿verdad? Pero ahí están viendo el equipo el personal que instaló la techumbre. Finalmente nos han encontrado arquitectos de aquí de la Ciudad de México. Este edificio está en Anatole France. Este es el primer edificio de oficinas en madera en todo México, ¿no? Entonces, aquí nos pidieron que fuéramos a hacer una consolidación de la estructura del último nivel por algunas imperfecciones que tenía la madera, pero no sirvió para darnos cuenta, por otro lado, cómo se pueden hacer edificios mucho más ligeros, que sean más lógicos para la complejidad que tiene la Ciudad de México por los sismos, y la madera responde muy bien porque es mucho más ligera que el concreto o el acero. Aquí les voy a mostrar otro proyecto que hicimos en Avándaro. También fue un reciclado, es decir, este proyecto, la planta de conjunto parece como una pistola que está apuntando hacia la izquierda. Era un hotel, entonces demolimos todo lo que había, pero toda la piedra que encontramos la volvimos a utilizar en el conjunto. Son 9 módulos, todos construidos con concreto celular, con vigas de madera, con duela de madera, y esta es una imagen, van a ver, de uno de los edificios. Es un proyecto de los arquitectos Sosaya, de SAR Arquitectos, que son amigos de nosotros desde la infancia. Entonces ahí hicimos este trabajo en conjunto. Y en especial lo que quería mostrarles, hablando de sostenibilidad,
es esto, ¿no? Este era el salón de usos múltiples, bodega, zona de materia prima del hotel, había algunos baños de empleados y pues ya estorbaba y nos teníamos que deshacer de una estructura de acero que resolvía a este edificio, ¿verdad? Bueno, la autoridad no la quiso ni regalada. ¿Por qué? Porque pues, había que desmontarla, ¿verdad? Nadie nos la quiso comprar, la revisamos, la analizamos y terminó en lo que les voy a mostrar ahorita. Cortamos la estructura, la modificamos y se convirtió en el salón de juegos o el salón de usos múltiples de este nuevo conjunto, ¿no? Entonces ahí toda la estructura que era de vigas y postes y más bien, sí, postes y vigas y las recompusimos de lo que demolimos y las convertimos en esto y es algo de lo que lo muestro porque nos sentimos orgullosos por eso, porque fue reciclar una estructura que ya existía para hacer nuestra naturaleza más sostenible. Si la hubiéramos mal vendido, quién sabe dónde hubiera parado, a lo mejor hasta al kilo hubiera parado. Y sin embargo, terminó en esto y por eso lo muestro, porque es un ejemplo muy a tono con esta plática. No sé si sea mejor momento ahora, Alejandro, de recibir algunas preguntas, porque si no me voy a seguir con el micrófono y no sé a qué horas vayamos a acabar. Sí, claro, arquitecto. Pues hay algunos comentarios, principalmente en Facebook de Percy. Dice saludos a Max, mejor que Verstappen. Geraldo S.A. dice saludos, gran plática. De Fred Muciño, el arquitecto, dice se agradece las definiciones de sostenibilidad y sustentabilidad. Todo el mundo las confunde, las confundía y tus ejemplos lo pusieron claro. Saludos, Max. De Irma Yolanda García dice, en una asesoría de tesis de la UNAM sugería al alumno que no solo pensara en su edificio, en traer madera de otro lugar, sino que propusiera un espacio para sembrar árboles y asimismo obtener madera. También me gustaría hacer personalmente algunos comentarios, por ejemplo, en términos del lenguaje español, podemos hacer estas referencias de las diferencias entre sostenibilidad y sustentabilidad, que bien ya lo explicaste. Lo curioso es que en inglés o a nivel global es la misma palabra, ¿no? O sea, no hay diferencia, es sustainability y es el mismo, ¿no? Pero como aquí en el lenguaje español o en también hablando de una arquitectura también más como comentabas al principio, pues tal vez vernácula, podemos hacer diferentes como versiones o adaptaciones de esta misma palabra, ¿no? Como toma un sentido, justo otro sentido, buscándole en el diccionario y en otro, ¿no? ¿Cómo funciona esto? Sí, claro. Y mira, yo creo que nuestro lenguaje, el lenguaje español me refiero, es un lenguaje maravilloso. Por alguna razón, Carlos V decía que era el lenguaje para hablar con Dios, porque pues sí si las palabras son diferentes es porque significan cosas diferentes, eso no me queda la menor duda, ¿no? Y por eso empecé con el ejemplo de nuestro cuerpo humano. Nuestro cuerpo humano es sustentable porque no le estamos mandando nosotros señales a nuestros órganos para que hagan o deshagan lo que tienen que hacer diario, que son múltiples funciones físico-químicas, ¿no? Ahí les recomendaría un autor que es interesantísimo, que se llama Antonio Damasio, tiene unos libros muy buenos respecto, nada que ver con la arquitectura, pero mucho que ver con nuestro cuerpo, con nuestro funcionamiento, con nuestra humanidad. Se lo recomiendo muchísimo. Y pues sí, la sostenibilidad en el ámbito de la arquitectura se puede reflejar desde una casa habitación y siendo muy inteligentes en el manejo de la basura. Nosotros en el lugar en el que vivimos, pues ya se ha educado, la gente nos hemos educado todos a ser más razonables respecto al manejo que le damos a la basura. Y al pensar en la basura, tanto en este concepto que les daba yo hace rato, empezamos a pensar en cómo hacer menos basura.
Entonces ustedes ponen a pensar en cuando piden una pizza, ¿no? Y la cantidad de basura que llega con la pizza. Y luego no sabemos ni qué hacer con la caja de la pizza, por ejemplo. Yo creo que tenemos que tomar mucha conciencia en eso, no solamente como arquitectos, sino como seres humanos, cómo empezar a revertir un proceso que ha sido tan dañino para la naturaleza y para nosotros mismos. Y estas otras imágenes que envío aquí, ahorita veo una pregunta que hacían de qué tratamiento le damos a la madera, más adelante desde luego que lo puedo explicar. Pero aquí manejo algunas imágenes de otra conferencia muy buena que se presentó en el Colegio de Arquitectos sobre cómo tratar el espacio urbano, ¿no? Cómo hacer más amable el espacio urbano. Y este tipo de experimentos a mí me hicieron, me dejaron con la boca abierta porque se me hace fascinante que los arquitectos, los urbanistas, podamos empezar a tratar el espacio urbano de una ciudad como la nuestra tan grande con otra calidad y que sea para las personas. Algo que a mí me da mucho coraje es de repente ver fraccionamientos modernos actuales en México y en varias zonas del país en donde pensamos que todo el mundo tiene coche, ¿no? Entonces ya no hay banquetas, o sea, ya la autoridad no nos las exige y entonces los arquitectos, los desarrolladores ya no hacemos banquetas. Cuando México es un país de personas que caminamos todos los días. Entonces tenemos que hacer ciudades. En la conferencia de la semana pasada de Carmen Pinós, de alguna manera yo le hice la pregunta a ella, ¿no? Si no era que lo que pasaba con nuestras ciudades es que las pensábamos más para el automóvil que para el peatón, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que ser más enfáticos todavía, más radicales como arquitectos, como urbanistas, y junto con la autoridad, convocar a que todos los que hacemos ciudad, porque somos todos, le demos más preferencia al peatón, ni siquiera al ciclista, más preferencia a caminar. Y una ciudad como la nuestra, ¿no? Que es plana, porque era un lago, al menos la parte que está aquí al centro, sí, que es una gran superficie, ¿no? Pero debe ser y es muy caminable, nada más que ahorita te la rifas cada vez que quieres cruzar pues el periférico o una avenida importante, cada vez menos, pero yo creo que tiene que ser más rápido ese proceso para poder lograr diseños como el que nos presentó la arquitecta que ahorita no recuerdo su nombre, pero Ana Laura, que hizo esta presentación excelente sobre... Uno de los primeros arquidiálogos que... Exactamente. Entonces fue una gran plática. Y por otro lado, yo pongo esta otra imagen, ahí donde le pongo Think Big, para que así se llama el despacho de Jack Ingalls, ¿no? Para que sobre todo los jóvenes que nos ven, o los jóvenes a los que nosotros les podemos llegar, como es mi caso a través del Consejo de Asuntos Académicos, se vean valientes y se vayan a trabajar con estos arquitectos que están dando la pauta para hacia dónde van las ciudades, ¿no? Jack Ingalls ha hecho unos proyectos impresionantes. Yo no lo conocía, lo conocí hasta recientemente, hace poco, pero lo que más me impresionó es que, bueno, aquí puse esta imagen así como para sacar de onda, pero esta era mi utopía hasta que vi las utopías que está haciendo Jack Ingalls, ¿no? Este es un cuadrito que se me antojó dibujar y le regalé a mi hija, pero son de las utopías que de repente tiene uno como arquitecto, pero las verdaderas utopías son las que manejan arquitectos como Jack Ingalls, ¿no? Que son gente joven que ha progresado de una manera impresionante haciendo proyectos como los que se ven en la pantalla, ¿no? Y un gran desarrollador le propone a este hombre, a este arquitecto, hacer una ciudad totalmente nueva en el desierto en Estados Unidos, la ciudad del futuro, ¿no? Entonces, es ahí donde tenemos nosotros que estar, ¿no? Claro. Tenemos que apuntar para hacer obras de este calibre y proyectos sobre todo de este calibre, donde el ser humano sea el centro
pero como un ser humano, no como un ser que se sube a un helicóptero o un ser que se sube a un automóvil. Y la pandemia nos está poniendo en nuestro lugar, ¿no? La pandemia nos hizo ver cómo a los pocos días de que habíamos nosotros abandonado las ciudades, empezaron los animalitos a invadir la ciudad, ¿no? O sea, más bien a recuperar el territorio que habían perdido. Entonces, este fenómeno que hemos vivido en la pandemia nos debe servir para tomar mucho en cuenta eso. Aquí estamos llegando a este edificio que ya les mostré con el último nivel, que va a ser el Roof Garden, ¿verdad? Y ahí se está haciendo el tratamiento a la madera, que es un poco para responder la pregunta que apareció por ahí en el chat hace unos minutos, ¿no? La madera, como el material orgánico que es, una de las recomendaciones que hemos aprendido en las conferencias a las que hemos atendido, es que tiene que tener zapatos y sombrero, ¿no? O sea, es muy bonito tener la madera expuesta, pero el tener madera expuesta implica una conciencia importante de mantenimiento, ¿no? ¿Y con qué se tratan estos edificios? Pues se tratan, o la madera actualmente se trata con barnices que ya no son tan tóxicos como antes, o sobre todo con aceites. Y muchas veces nosotros preferimos el aceite porque el aceite es más fácilmente reversible y es más fácilmente retirarlo y volverlo a aplicar, por ejemplo, ¿no? Estas últimas imágenes, creo que ya son casi las últimas, muestran pues a dónde nos ha llevado la pandemia, ¿no? A resolver todo a base de videoconferencias como esta que estamos teniendo ahorita y que nos hace ser sostenibles, es decir, a través de toda esta tecnología al que el hombre ha llegado, podemos tener un sinnúmero de videoconferencias y ahorrar una cantidad increíble de petróleo y de tiempo, sobre todo, ¿no? Nosotros hemos estado atendiendo los proyectos ahora sí, en pantalla, pero también haciendo detalles constructivos como el que van a ver, son detalles que hago yo aquí en el iPad y que luego muchas veces es más fácil hacerlos así que hacerlos en el AutoCAD. Y voy a tocar ese tema, si me permiten, que es el que los jóvenes se preparen más y mejor, porque hemos observado que la gente joven, los despachos jóvenes, nos están pidiendo muchos trabajos de ingeniería de madera y de estructuras. Pero, por un lado, hay un nivel de exigencia muy alto porque quieren que los proyectos estén muy bien diseñados estructuralmente y vayan, como la estructura de madera se antoja mucho dejarla aparente, entonces se exige mucho nivel de detalle. Pero por otro lado, muchos jóvenes no están sacando provecho a las herramientas que tenemos hoy como deberíamos, ¿no? O sea, no tiene nada que ver con lo que aparece en la pantalla aquí, que es una conclusión sobre lo que es sostenibilidad, pero tiene que ver en el sentido de que yo haría una invitación para que los despachos de arquitectura nos preparemos mejor y preparemos mejor a la gente joven para que manejen mejor herramientas que son muy sofisticadas. El AutoCAD es una herramienta muy poderosa. Nosotros trajimos AutoCAD a México en 1986, por ahí. Carlos, mi hermano, fue el que empezó a manejar AutoCAD aquí en México, no nada más a manejarlo, sino a venderlo, ¿no? Y muchas veces mi hermano me critica porque recibimos planos muy mal dibujados, ¿no? De otros despachos o de nuestros propios dibujantes. Y me dice, mira, es que es como si les pusieras un Ferrari a un mensajero, le dijeras, llévate estos planos a Acapulco, pero no le enseñas cómo manejar. Entonces, el chofer o el mensajero que se sube al Ferrari, pues se dio cuenta que tenía hasta tercera porque pues más o menos ahí le fue dando, ¿no? Es exactamente lo que está pasando con los nuevos programas de todas estas herramientas de diseño. O sea, tenemos que acompañar más a las personas que nos ayudan en los despachos para que sean más eficientes y hagan nuestros despachos más sostenibles, como dice ahí la definición. Finalmente, esta imagen es muy
clara, ¿no? Luego dicen que una imagen es más que 1000 palabras, ¿no? Ahí nos damos cuenta de la evolución de un diseño de luminaria. La luminaria de la izquierda que mandaba la luz para todos lados hasta el infinito. ¿Para qué queríamos mandar la luz al infinito? Cuando bien diseñada, la luminaria debe de atacar el haz de luz justo a donde la queremos y nada más. Esta diapositiva no me acuerdo ni de dónde la saqué, pero se me hizo muy ejemplificativa de esto, ¿no? De cómo debemos diseñar los arquitectos, ¿no? Y finalmente, regresando al tema que tocaba de lo que pasa y lo que algunos directores, productores de cine como Will Smith en la película, que se abandona la ciudad y él empieza ahí a escabullirse entre el abandono de la ciudad. Si nosotros dejamos que la naturaleza recobre sus espacios, vamos a poder tener imágenes como esta, ¿no? Pues en un edificio, una hacienda, la misma hacienda que les mostré hace rato, ahorita se me olvida el nombre, pero es una hacienda en el estado de Morelos, que es un hotel de 15 habitaciones, que han dejado que la naturaleza haga esto y se me hace a mí maravilloso, ¿no? Es una convivencia en donde es difícil distinguir dónde empieza la arquitectura y dónde está la naturaleza. Y pues eso es lo que quería platicar, Alejandro. No sé si a lo mejor me fui de largo con el tiempo y si hay No, algunos comentarios, pues aquí estoy. no, para nada. Y también se me hace también esta imagen, pues como un ejemplo también de lo que estamos platicando. El, También una cosa es lo que comentabas, que es construir y después dejar la naturaleza apropiarse o reapropiarse, ¿no? Del espacio, interactuando con lo ya diseñado. Pero otra cosa es cuando tú intervienes, que también lo has hecho, y si nos puedes platicar un poco de eso, con una arquitectura de paisaje, ¿no? O sea, completamente estudiado y pensado de cómo va, en algún momento va la naturaleza a crecer, hacia dónde va, y con la misma naturaleza, ¿no? ¿Cómo ha sido este trabajo, por ejemplo, con arquitectura, con paisajistas? Mira, yo pues, tocaste un tema que me recuerda una anécdota muy querida, muy aleccionadora de un maestro mío, que fue mi director de tesis y mi profesor en la maestría, el arquitecto José Manuel Mijares, que ya no está con nosotros, pero en una ocasión nos llevó al Paseo de la Reforma, a sus 40 alumnos, ¿no? Y nos dijo: a ver, jóvenes, ¿qué es lo más valioso del Paseo de la Reforma? Entonces, ya sabes, pues algunos mostraban los edificios modernos, de no, pues yo quisiera hacer un edificio moderno aquí en Paseo de la Reforma dentro de algunos años. Otros decíamos, los románticos como yo, oye, no, hay que conservar las casas del porfirismo del siglo pasado, ¿no? Y se nos quedó viendo a todos el arquitecto Mijares y dijo: miren, lo más importante de Paseo de la Reforma son los árboles, Claro. ¿no? Yo creo que tenemos que vivir de la mano los arquitectos, somos paisajistas, lo que no sepamos de paisajismo, tenemos que invitar a nuestros colegas paisajistas y hacer equipo. Vengo de una reunión con un arquitecto donde el principal tema es hacer un proyecto de arborización de una zona importante de Iguala, en donde los elementos arquitectónicos son lo menos, lo más importante es arbolar nuestras ciudades, ¿no? Ujú. Entonces, qué bueno que tocaste el tema porque me parece a mí un tema esencial y no porque ahora haya la disciplina de urbanismo o porque ahora haya la disciplina de paisajismo o de interiorismo, quiere decir que cada uno va a jalar agua para su molino, no. Se trata de que todos jalemos en la misma dirección y las especialidades nos deben ser útiles para ser mejores en todo esto y como una gran unidad, ¿no? Sí, por supuesto. Oye, quería comentarte también, por ejemplo, uno de los conceptos que se está utilizando últimamente es la economía circular y la economía circular en la construcción. Me voy a permitir leer uno de los principios pues, de la economía circular, que es el repensar, reutilizar, que le llaman las 7 R's, ¿no? Repensar, reparar, reutilizar, recuperar, renovar y reciclar. Justo lo que has platicado a lo largo de tu ponencia ahorita, la charla,
es como todos estos conceptos, en cada uno de los proyectos que nos mostraste, que nos enseñaste, o reparabas, o reutilizabas, o recuperabas, o renovabas, o reciclabas, ¿no? O sea, y en realidad estás haciendo economía circular al final de cuentas, o no sé si te habías dado cuenta, pero en realidad es parte de la sustentabilidad, ¿no? Y bueno, va ligado también la sustentabilidad justo con la economía circular como tal. Si encuentras algo en el sitio, pues ver la manera de no llevarlo, o si lo tiras, pues entonces, o reciclarlo por lo menos, y si no lo puedes reutilizar, como bien nos enseñaste este espacio de usos múltiples que se ve espectacular, que al parecer es como si lo hubieras pensado desde un inicio, ¿no? Del proyecto, pero es cómo vuelves y cómo integras todos estos conceptos. ¿Qué piensas de eso? Desde luego, tenemos que tener una mentalidad abierta para aprovechar de los obstáculos que se nos pongan en el camino, hacerlos oportunidades en lugar de obstáculos. Esto que menciono ahorita, yo creo que ya lo escuché yo de otros arquitectos, ¿no? O sea, no es cosa mía, no es inspiración mía, es los obstáculos que se nos presenten en la vida, tanto en la vida que llevamos como seres humanos, como en la vida profesional, tenemos que aprovecharlos y volverlos oportunidades para hacer mejores diseños, mejor arquitectura, mejor construcción. Esto que les hablaba de, mira, somos bendecidos porque ya hay celdas fotovoltaicas, ¿no? Yo no sé ustedes, pero yo pago, creo que ya menos de $1,000 de luz al bimestre, gracias a que pude poner celdas fotovoltaicas que no me costaron $1, por cierto, ¿no? Pero por otro lado, el iPad, el iPhone, las computadoras, hay que ver, hay que evaluar lo que han evolucionado en 15 años, ¿no? Sin embargo, el excusado o el toilet o el WC, como le queramos decir, sigue siendo el mismo de hace 100 años. Hay por ahí un documental de Bill Gates que se puso, qué bueno que le surgió esa inquietud, y se puso a experimentar para ver qué hacer para no tirar tanta agua. O sea, realmente es un tema que al que se le ocurra qué hacer con un WC y que se pueda resolver el tema sin agua, hombre, se volvería más famoso, más importante y desde luego mucho más rico que Bill Gates, ¿no? Entonces, es todo un tema, y por eso digo, cada idea, cada problema que se nos presente en la cabeza se vuelve una oportunidad. Sí. Y afortunadamente sí hay gente interesada en trabajar en esto. Por ejemplo, hoy justo en el Colegio de Arquitectos en la mañana tuvimos el primer foro informático del Plan General de Desarrollo para la Ciudad de México. Justo ahí se comentaba sobre la importancia de trabajar como uno de los ejes primarios la economía circular en el agua a través del usufructo hídrico en la Ciudad de México, ¿no? O sea, como plan de ciudad se requiere empezar a trabajar como eje principal eso, ¿no? O sea, y de ahí va el plan de ordenamiento territorial, hacia dónde crece la ciudad, porque sí, porque no, qué uso de suelo, pero por qué entonces no se había planteado antes, ¿no? O sea, como eje rector, entonces tener el agua. Se planteaba, lo tenemos muy claro, ¿no? Justo lo contrario, donde había agua lo desecamos, ¿no? Claro. ¿Cómo estamos haciendo? Y justo apenas empezamos a tratar de pensar de forma diferente en planes maestros, o por lo menos en el plan general de desarrollo a nivel ciudad. Es importantísimo eso que acabas de decir, y qué bueno que se dio esa primera reunión hoy, y ojalá, como dices, que el tema, uno de los temas troncales se vuelva el tratamiento del agua, que volvamos a recuperar mantos acuíferos en la ciudad, que vuelvan a aparecer lagos. Yo no sé cómo le vamos a hacer, pero creo que deben volver a aparecer superficies importantes de agua en lo que fue un lago, ¿no? Es una manera de devolverle con gratitud algo a este valle tan hermoso que nos ha hecho
hacer que sea una ciudad tan grande, ¿verdad? Claro. Oye, te leo otros comentarios. De Liches Rodríguez, la arquitectura debe hacer ciudad, brindar espacios públicos para la convivencia de las personas. Irma Yolanda dice, obstáculos, guión, oportunidades. Qué gran consejo nos acabas de regalar, Max. De Fren, la sostenibilidad y la sustentabilidad debe de ir de la mano con la educación y la cultura. Comencemos con esto desde los niveles básicos de la formación. Se ha perdido el rumbo en ese sentido. Andrés Abe, siendo estudiante de arquitectura, ¿qué tipos de temas, autores o proyectos serían los adecuados o los más acertados para conocer más sobre estos tipos de temas de sostenibilidad y sustentabilidad en arquitectura y más sobre cómo el futuro de la construcción y ciudad depende en gran parte de esto? Qué bárbaro. Pues mira, muchas gracias, Efraín, muchas gracias a todos por sus comentarios. Este tema de qué temas abordar, yo creo que es cualquier tema. eh, Miren, recuerdé ahorita, no sé por qué se me vino el flashazo, pero me tocó estudiar un semestre de arquitectura en la Universidad de Tucson, en Arizona, ¿no? El primer tema que nos dejaron de diseño, que yo ya en quinto semestre yo pensé que ya había pasado por eso, ¿no? Oye, perdón, Max, ¿podemos dejar de compartir? Esta es tu última imagen. Sí, sí, Podemos dejar de compartir para vernos. Listo, gracias. perdón. Entonces, comentaba que me tocó estudiar un semestre, el quinto, de arquitectura en la Universidad de Tucson. El primer tema que nos pusieron a resolver era un basurero que tenía que ser de cartón, que tenía que ser plegable y que tenía que tener 3 separadores para los diferentes tipos de basura. Les estoy hablando de 1975. Entonces, son conceptos que tienen que estar presentes siempre, siempre, en cualquier proyecto, en nuestro proyecto de vida. ¿Sí? ¿Para qué queremos otra casa si ya tenemos una? ¿No? Sí, justo eso, ¿no? O sea, el reutilizar, el repensar, el cómo utilizar el espacio, cómo renovarnos, ¿no? Y justo ahora también varias adaptaciones que han surgido por la misma pandemia, o sea, cómo adaptar nuestros espacios a que sean más flexibles, sostenibles, sustentables, tener huertos, que el aire fluya y tengamos más ventilación para que no se concentre o se quede mucho el mismo aire en la misma casa habitación, en el mismo espacio. O sea, tantas adaptaciones que podemos pensar simplemente en el espacio donde nos encontramos ahorita viendo este arquidiálogo, ¿no? O sea, ¿qué podemos hacer y qué adaptar? Creo que justo está buena pues digamos que la contestación a la pregunta, porque justo qué podemos empezar a ver, a conocer, a leer, pues empecemos a transformar, ¿no? Como bien dices, Max. Sí, yo creo que es un cambio de actitud ante la vida, ¿no? Como los españoles estos que decidieron que iban a hacer su propio dentrífico, su propio jabón, su propio shampoo. Ojalá y todos pudiéramos tomar un poquito de eso, ¿no? Y llevarlo a cabo, sería una genialidad. La pandemia, como puse en una de las imágenes, nos ha puesto en nuestro lugar, nos ha hecho darnos cuenta que no todos somos para siempre, que somos vulnerables, que tenemos que cuidar nuestra sostenibilidad para que nuestra sustentabilidad siga existiendo, ¿no? O sea, tenemos que cuidar nuestros organismos también, y es parte de eso. Entonces, por eso digo que es una actitud integral, y si lo aplicamos a nuestra vida, lo debemos aplicar con mayor razón a los proyectos arquitectónicos y las obras en las que tengamos la oportunidad de servir, ¿no? Por supuesto. Sí, y es que te empiezas a meter en otros ámbitos que son como la salud y el comportamiento humano como tal, lo que consumimos como alimento, o sea, qué es lo que gasta más agua o no, entonces, qué contamina más o no. Entonces, todo eso nos va llevando a tener, entonces, tal vez huertos en casa, de consumir desde el huerto, de no comprar con paquetes que vengan y tengan una huella ecológica de un pedazo de carne que viene desde Japón.
de que es carísimo, empecemos, ¿no?, a hablar de cuestiones como personales y de hábitos, pero al final de cuentas también es nuestro hábitat el que queremos cambiar, ¿no? Hablando justo de arquitectura y de los espacios y de cómo vivimos y nos movemos en la misma ciudad. Eh, otro comentario de Irma Yolanda dice: la maestra Karina es muy joven y tiene un gran conocimiento sobre madera. Creemos que el tratamiento de madera es costoso y con ella aprendes que es meterle amor a la madera. Eso, muy bien. Mira, hablando de todos estos temas, ¿no? A veces me preguntan, a veces no, pero me preguntan, oye, ¿por qué no usas? Porque la mayor parte de la madera que estamos usando nosotros para las estructuras es madera importada. Y yo con tristeza digo que es madera importada, no lo digo con orgullo, ¿no? ¿Por qué? Porque la manera como se explota la madera en México, pues todos lo sabemos, es muy irracional, no hay proceso, no hay método, no hay conservación, no hay un proceso, no hay un proyecto de sostenibilidad de nuestros bosques, ¿no? Entonces, ya hay algunos brotes, ya hay un poco más de conciencia en el estado de Tabasco, Campeche, en Chiapas, sobre el buen uso de la explotación de la madera. Pero somos un país enorme, entonces yo creo que es igual otra oportunidad para gente joven que se quiera ir a abrir brecha, que se unan fuerzas con campesinos, con dueños de bosques para que los bosques se exploten racionalmente. Todas estas empresas a las que nosotros les compramos madera de Europa, de Estados Unidos, Sudamérica, los bosques que ellos siembran crecen, por cada 6 árboles que cortan, siembran 10. Eso les da una idea de que los bosques, además, como son negocio, entonces los bosques no se van haciendo chicos, al contrario, los bosques se van haciendo grandes. Entonces, ese es un tema importante cuando se habla de la madera y de la sostenibilidad y la sustentabilidad de los bosques, por ejemplo, ¿no? Sí, justo también existe esa mala como idea, ¿no?, sobre la madera, ¿no? Porque justo, no, ¿por qué usar madera en un proyecto sustentable si lo que estás haciendo es tirar o quitar árboles? Pero justo depende de dónde y cómo sea comprada y tratada la madera, ¿no? Sí. Hay bosques sustentables, hay empresas que se dedican a generar madera sustentable y certificada. Entonces, justo existen todavía esas dudas. Es bueno aclararlas. Sí, claro. Si se hace una construcción actualmente como tradicionalmente se hace en México, ¿no? Tabique, concreto, acero, y se hace esa misma construcción con madera, el consumo de energía y la contaminación en hacer una construcción tradicional es fácilmente 3 veces más que si se hace con madera, para que se den una idea, ¿no? Nada más la imagen que les presentaba de la explotación de las minas de fierro para convertirlo en acero, la energía que se necesita para traducir el fierro en acero, el carbón, ¿no? Toda la energía que se consume en producir el cemento, toda el agua que se desperdicia, primero fabricando el cemento y luego fabricando el concreto en las obras. O sea, cuando te pones a hacer esas comparaciones, ya no te queda la menor duda. Sí, por supuesto. Ya, aparte de que se genera oxígeno, ¿no? O sea, al final, al momento de que crece un árbol, pues genera oxígeno para el planeta. Sí, claro, por supuesto. Tienen muchísimos como rubros de qué hablar, que esa es otra charla completamente, ¿no? Oye, pues no tenemos más comentarios por el momento. No sé si quieras también hacer un último, para ir cerrando, algún último comentario sobre sobre tu charla, este tema que nos convoca ahorita. Pues mira, sobre todo les agradezco mucho al Colegio de Arquitectos, a ti, Alejandro, que me hayan invitado. Siempre es interesante externar las experiencias que uno ha tenido. Los años no pasan en balde, entonces nosotros, mis hermanos y yo, llevamos ya toda la vida siendo socios porque jugábamos a que íbamos
a vivir juntos e íbamos a trabajar juntos cuando teníamos 5 años, ¿no? Y es algo que estamos haciendo hoy. Entonces, quiero decirles, me siento muy orgulloso de esta vida profesional que nos ha, obviamente ha habido, como hablamos hace rato, muchos obstáculos que hemos tenido que librar y que se han convertido muchos de ellos precisamente en oportunidades. Y los invito a todos nuestros colegas a tener este tipo de conversaciones contigo, con el colegio, porque pues nos ayudan mucho a pensar, ¿no? Para poder transmitir estas ideas. Yo les agradezco mucho que me hayan invitado y espero que no sea la última. Y como dices, se quedan muchos otros temas en el tintero, ¿no? Mira, algo, como decías, ya para terminar, otro motivo de reunión, de arquidiálogos, podría ser las experiencias que me tocó vivir con mi queridísimo y amigo y maestro, el arquitecto Ricardo Legorreta, ¿no? Con él hice, por así decirlo, mi doctorado, participando en muchos proyectos en el extranjero que ni siquiera se conocen en México, ¿no? Y proyectos como haber hecho un edificio de oficinas para IBM, proyecto y construcción en 40,000 metros cuadrados, y fue el primer edificio que se dibujó en AutoCAD en el despacho del arquitecto Legorreta, y no se dibujó en el despacho del arquitecto Legorreta, se dibujó en el mío, porque nosotros acabábamos de traer AutoCAD a México, por ejemplo, ¿no? Y una maestría que estudié, la maestría en restauración, la he practicado un poco, me ha servido mucho, muchísimo, para todo lo que es este concepto que hablábamos del reciclaje, de la renovación, ¿no? Nos tocó restaurar el Colegio San Ildefonso con Legorreta, por ejemplo, ¿no? Y una maestría que hice con un cliente de Alemania, de quien aprendí muchísimo, ¿no? Entonces, esos dos temas serían motivo de alguna otra reunión. Por supuesto que sí, con muchísimo gusto. La planteamos y ya estaremos entonces por acá viéndonos de nuevo, aparte de que ahí en el colegio nos estaremos viendo y conversando de otros temas. Muy bien. Los invitamos a todos los demás que también se acerquen al colegio, así como hoy en el foro, que fue bastante interesante de saber hacia dónde se está planeando la ciudad, pues se colegien, vayan a las actividades que se están haciendo ya en Veracruz 24, como cada fin de mes, el Cinema Arquitectura, que es una proyección de una película en donde al final se habla de la arquitectura vista en la película. Todos estos arquidiálogos, el punto es seguir hablando, actualizándonos y también hacer pues más contactos y amistades, ¿no? Muchas gracias por tu tiempo, Max. Felicidades por tus proyectos y esperemos que tengamos un otro diálogo pronto. Muy bien, muchas gracias Alejandro, muchas gracias a todos. Gusto en estar con ustedes y de verlos. Hasta luego, gracias a todos. Nos vemos el próximo miércoles.